raíz del conflicto social y político en Venezuela, el gobierno bolivariano se ha dado la tarea de criminalizar la protesta. Quisiera tener un puñal de acero para degollar un maldito marinero. En el año 2003 se inicia un proceso sistemático y deliberado de erosión de la autonomía y la libertad académica, con el objeto de someter la educación universitaria a un proyecto político sectario y excluyente. Este proceso tiene lugar básicamente en dos ámbitos. Uno, institucional, mediante la creación de universidades paralelas, subordinadas al Ejecutivo Nacional, en las que se ejercen prácticas sistemáticas de discriminación por razones políticas y en las que se expulsa a estudiantes por el mero hecho de elegir ver un canal diferente al del Estado, un canal de televisión. En segundo lugar, en el ámbito legislativo, mediante la imposición de normas, decretos y sentencias judiciales que desconocen el principio de autonomía. La Ley Orgánica de Educación asigna al Ejecutivo competencias en el control de las normas de gobierno, de las políticas de ingreso y de los programas de formación docente. Un tribunal contencioso administrativo impuso el 25 de enero de 2017 en la Universidad de los Andes un director de posgrado. Se desconocen las estructuras asociativas tradicionales y se imponen asociaciones paralelas. Entre 2012 y 2015, más de 40 sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia han suspendido elecciones de autoridades universitarias y de representación estudiantil. Con el pretexto de que las autoridades universitarias no son legítimas, el Ejecutivo ha impuesto autoridades en universidades autónomas, tal como lo hacen las universidades subordinadas. El pasado 2 de octubre, una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo prohibió la realización de concursos en la Universidad Central de Venezuela, calificando de ilegítimas a sus autoridades. Desde el 2015, el Ejecutivo interfiere en las políticas de ingreso estudiantil, designando hasta el 100% de los cupos de las universidades públicas autónomas, basándose en criterios no académicos y fomentando la deserción estudiantil. Por otra parte, las universidades públicas han venido siendo sometidas a un asedio presupuestario. Más del 90% del presupuesto que ingresa a la universidad se destina a pago de personal y menos del 5% a gastos de funcionamiento, que incluyen los gastos para la investigación y la capacitación profesoral. Como consecuencia, se ha deteriorado la calidad de la educación. La matrícula de las universidades públicas descendió entre un 40 y un 50% en 2017 y el éxodo de catedráticos e investigadores expertos asciende al 30%. La restricción de divisas impide los intercambios académicos internacionales y la actualización de bibliotecas, laboratorios y equipos necesarios para la investigación y la docencia, socavándose las funciones y fines esenciales de la universidad y los principios que orientan la educación superior. Al menos 17 profesores han sido detenidos arbitrariamente en el 2017 por diversos motivos, desde la publicación de ideas críticas en contra de las políticas del gobierno hasta la participación en protestas. De estos, 8 fueron presentados ante la justicia militar en contravención del propio derecho venezolano y especialmente de los estándares internacionales. Esta semana, por cierto, se cumplen 8 meses de la detención del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo, de avanzada edad, detenido por ejercer opiniones críticas al gobierno nacional. Ha perdido más de 30 kilos de peso corporal y no ha recibido tratamiento médico adecuado ante su delicado estado de salud. Por lo menos 21 estudiantes universitarios fueron asesinados durante las protestas entre abril y julio del 2017. Al menos 339 estudiantes resultaron detenidos arbitrariamente en el mismo periodo, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y privados de libertad. Hemos recibido denuncias muy graves de universitarios detenidos, tanto profesores como estudiantes, víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ha sido frecuente la estigmatización como golpistas, terroristas, conspiradores. Se denuncia un patrón además muy grave de disparar a los ojos de jóvenes manifestantes en el estado Mérida. Denunciamos la clausura y ataque a medios de comunicación universitarios, siendo el caso del cierre de ULA TV en junio del 2017 emblemático. En relación a las irrupciones al recinto universitario por cuerpos de seguridad del Estado, se recibieron denuncias de allanamientos sin orden judicial ni justificación alguna.
Se contabilizaron 21 ataques o irrupciones entre abril y julio del 2017. Destrozos en instalaciones universitarias se han dado con la participación de civiles armados que actúan con la tolerancia de autoridades policiales o militares. Se han documentado además casos de discriminación por razones políticas contra estudiantes de la UNEFA, la Bolivariana, entre otras, en represalias por haber manifestado alguna crítica contra el gobierno nacional o por pertenecer a alguna agrupación política de oposición. En todos los casos, la violación al debido proceso ha sido reiterada. Fundamentalmente en Venezuela se ha desarrollado una política intervencionista que desde el año 2000, finales del 2010, ha impedido la elección, por ejemplo, de las universidades en relación a sus autoridades. Tenemos en la Universidad Pública Venezolana unas autoridades rectorales, decanales, que habían sido electas para un periodo de 4 años y han repetido inclusive sus mandatos porque las elecciones están suspendidas en Venezuela, fundamentalmente a partir de unas sentencias de la sala electoral. La colega explicó que hay más de 40 sentencias que inclusive tocan temas relativos a aspectos violatorios a la autonomía universitaria en el país. Es sumamente importante que nosotros también podamos recibir no solamente una orientación, sino en muchos casos un asesoramiento para poder también adaptarnos psíquicamente a lo que estamos viviendo en un país donde hay represión constante, donde hay amenazas, donde hay una inseguridad jurídica, donde hay violación de derechos humanos. La Constitución garantizará el derecho a la protesta pacífica. Y sin permiso previo, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que lo establezca la ley. Mira, lo están golpeando, hermano. A medida de que nosotros estábamos protestando nuestros derechos, habíamos trancado las calles y ya había pasado la Guardia Nacional y nos habían disparado los perdigones. Una camioneta y 2 motorizados que nos pasaron y nos hicieron una seña que se iban a devolver. ¿A qué hora pasó eso aproximadamente? Alrededor de las 12. 2:30 más o menos. Ya no habían pasado ni 15 minutos cuando ya nosotros nos íbamos a retirar y empezamos a escuchar disparos y enseguida vemos las motos pasar. Eran 14 motos, 28 guardias en total. Nosotros salimos corriendo, de tanto correr nos lograron alcanzar a una compañera de inmediato no me resistía, no me detuvieron, nada, colaboré con ellos. A mi compañera la golpearon, le dieron para que ella de alguna manera se dejara montar en la moto. ¿Cómo la golpearon? ¿Qué le hacían? Ella lanzó su teléfono contra el piso. A lo que ellos vieron que ya lo lanzaron, se me fueron encima 4 guardias, como para montarla, ella no se dejaba y le golpearon, le daban golpes en la cabeza, incluso le dispararon perdigones en la espalda. Me acerqué hasta donde había un grupo de ciudadanos manifestando su rechazo al proceso convocado de forma fraudulenta de la Asamblea Nacional Constituyente y comencé a orientar en algunos sentidos, sobre todo a la juventud, que a veces se van a los extremos, y estando allí orientando en algunas cosas, porque habían sido ya detenidos en el mismo municipio tres vecinos, 3 compañeros más, 3 habitantes del municipio. Yo estaba ubicado, o ese punto estaba ubicado en la carretera D con la avenida Intercomunal. Eso es Parroquia Manuel Manrique del municipio de Simón Bolívar, Tijuana, Estado Zulia. Allí, y estando en ese sitio, se hizo presente una comisión de la Guardia Nacional, quienes sin mediar palabra llegaron de una vez aprendiendo a las personas que estaban allí. Ya en otras oportunidades allí, en ese mismo corredor vial, se habían producido protestas
y siempre los cuerpos de seguridad del Estado llegaban, mediaban, intercambiaban palabras y se llegaba a convenio y se abría un canal o se levantaba la protesta, pero siempre acostumbrado al diálogo, al entendimiento. La represión del gobierno se debe a que no permite que el pueblo se exprese libremente. Las medidas que se han solicitado para estos jóvenes, en su mayoría, han sido medidas cautelares que no implican la privación de su libertad, en virtud de que igualmente no le pueden ser imputados delitos como de traición a la patria o de daño al centinela, sino que se han ido por las vías de, en algunos casos sí se les aplicaba la ley de delincuencia organizada y terrorismo, si hay la unión de 2 o 3 personas, y buscando en todo momento privarlos de la libertad. Del comando 133, donde los diputados me expresaron que el día anterior de la presentación hubo una riña dentro del pabellón, por decirlo así, donde estaban recluidos por la misma situación de hacinamiento, donde todos tenían que estar parados. Hubo uno de los presos comunes, fuera de los que de los denominados manifestantes, tuvo una rencilla con otro de los que estaban ahí, porque quería acostarse. Al ver esa situación, los guardias nacionales los sacan a todos del lugar, los golpearon a todos, posteriormente los volvieron a ingresar y les tiraron una bomba lacrimógena y los encerraron en la habitación nuevamente. Mientras adelanta la transición política, el gobierno nacional avanza en la criminalización y represión de la protesta. El día 20 de julio del 2017 me encontraba en Santa Lucía protestando pacíficamente, tranqué en una calle, no lo voy a negar. Ahí me presenté como a las 3 o 4 de la tarde. En una de esas estuve, no me acuerdo, ya ahorita no me acuerdo cómo se llama el sector, pero sé que es en Santa Lucía, y me encontraba en una de las cuadras que estaba allí, y a otra cuadra vi cómo apuñalearon a un muchacho y a su mamá. ¿Quién hizo eso? La Guardia Nacional con los colectivos. Tiraron en el piso, me quitaron las gomas, y ellos mismos me robaron las gomas, por decirlo así. De ahí me acostaron en el techo y me agarraron por los brazos y por las piernas para lanzarme hacia la carretera. Cabe destacar que el registro de los nombres de los pacientes, edad, sexo y herida, no lo llevamos probablemente por la premura, por la situación, no nos daba chance de anotar, era que anotábamos en nuestra cabecita cuántos pacientes aproximadamente atendíamos, la morbilidad de cada uno, más la vivencia, exactamente, vivíamos entre disparos y fuego cruzado. Entonces la premura no nos dejaba llevar una movilidad correcta de los pacientes. Sin embargo, se les daba atención a todas las personas que lo necesitaban. Entonces tuvimos que esperarnos que la Guardia Nacional nos permitiera la salida. Los vehículos estaban correctamente identificados con nuestras estrellas de la vida, nuestras cruces, y sin embargo no respetaron eso. Más de 100 días de protestas se vivieron en Venezuela, y de ellos quedan las cicatrices en las víctimas y en sus familiares. Entre las violaciones a los derechos humanos, en específico dentro del debido proceso,
podemos encontrar la manera de hacer la detención. Definitivamente una detención que en su mayoría son arbitrarias porque no hay una forma de mediar entre los funcionarios y los protestantes o manifestantes. El ataque automático de la disuasión de la protesta utilizando armas de fuego, apuntándoles o utilizando perdigones disparados que inclusive en muchos casos lo hacen a quemarropa y el atacarlos con las bombas lacrimógenas, que también pues se ha detectado en muchos de los casos que las bombas lacrimógenas las utilizan ya vencidas, lo cual las hace tóxicas y está prohibido por las leyes nacionales e internacionales. Las principales violaciones están, en primer lugar, vamos a hacerlo más como desde la forma en que son detenidos, son golpeados y torturados en gran medida. Además de eso, hemos evidenciado que en la mayoría de los casos no se cumplen los lapsos reglamentarios según la ley. Además de ello, tenemos, creo que podría decir, el 78% de los casos, las personas que son detenidas como por el derecho a la protesta han sido plantadas evidencias en sus expedientes, que evidentemente las actas policiales tienen una fe pública y en todo caso esto va a repercutir posteriormente en el proceso de estos muchachos. Se ha utilizado el proceso penal venezolano como una arma de represión o control social, en tanto de que se pone como un efecto ejemplarizante los procesos penales en materia de detenciones arbitrarias. Las audiencias son muy extensas, pueden comenzar a las 10 de la mañana y terminar prácticamente al otro día, todo con un efecto de causar un desgaste en el abogado e incluso en el mismo imputado. Se ha utilizado la herramienta de los fiadores como una forma de mantener una privacidad de libertad realmente no declarada, pues en todo caso se consignan los requisitos necesarios para la verificación de los mismos y no son verificados en el tiempo reglamentario, sino que pueden tardar entre 10, 15 o 20 días para que posterior a ello el fiador firme su acta de compromiso y después de ello pueda salir la persona que ha sido procesada. Aún muchos continúan presos. Los derechos humanos permanecen violándose. Todo el país está convulsionado. Han habido demasiadas cosas en contra de la democracia. Se ha roto el hilo constitucional de la República. Yo como decana de la facultad donde está insertada la Escuela de Derecho me siento apabullada, me siento resentida y me siento herida como abogada, porque veo pues que el derecho no se respeta, que el derecho que nosotros hemos instaurado y que se ha instaurado a través de tantos años de democracia en Venezuela está siendo pisoteado. Igualmente pienso que estamos en una época de transición. Yo espero, yo confío que la buena intención, yo confío que los hombres y mujeres que estamos trabajando dentro de una democracia y para una democracia demos la lucha.